Y en medio de esta situación tan compleja, el asesinato del comandante de policía del Tarra, el secuestro de 25 militares en el Patía, pues se da una discusión bastante delicada entre ACORE, el expresidente de ACORE, que es el gremio que reúne a todos los militares en retiro, y el presidente de la República, por la multitudinaria marcha de ayer en la Plaza de Bolívar, donde los militares en retiro llenaron la plaza, Paula. Pues mire, es que el coronel en retiro, John Marulanda, estuvo hoy hablando en medios de comunicación explicando un poco cuáles habían sido las razones que habían llevado a los militares retirados pues a pronunciarse, manifestarse en la Plaza de Bolívar, como lo veíamos ayer. Allí utilizó una frase, habló de defenestrar al presidente Gustavo Petro, como ocurrió en Perú. Esta es una palabra, bueno, que significa sacar o expulsar a alguien de su cargo. Escúchenlo ustedes. Yo creo que Colombia está siguiendo los pasos del Perú y yo creo que en el Perú las reservas fueron exitosas en el sentido de que allá lograron defenestrar a un presidente corrupto. Aquí vamos a tratar de hacerlo mejor por defenestrar a un tipo que fue guerrillero. La frase, por supuesto, ya les decíamos, desató tremenda polémica. Sin embargo, minutos después, en esa misma entrevista, el expresidente de ACORE se retractó de lo dicho, aseguró que se refería al expresidente de Perú, Pedro Castillo, que no a la situación de Colombia y que él respeta y reconoce al presidente Petro como mandatario electo. Yo creo en el presidente, todos creemos en el presidente actual, todos hacemos votos por la democracia y todos hacemos votos porque el presidente Entonces, siga. ¿qué quiso decir con defenestrar al presidente? Es que usted lo dijo, y eso es muy grave. Usted está atentando contra la democracia, señor coronel. ¿Qué significa defenestrar al presidente? Defenestrar al presidente del Perú, claro. No señor, usted dijo al presidente de Colombia. Usted hizo alusión al presidente del Perú. Eso se llama papayazo. Bueno, y desde Sucre el presidente Gustavo Petro pues se refirió a estas declaraciones bastante desacertadas del expresidente de ACORE, John Marulanda. Dijo lo siguiente el presidente: la causa es la democracia. No pensar que porque alguien ganó con la voluntad del pueblo y es diferente a como se piensa, entonces hay, qué palabra tan triste, defenestrarlo, darle golpe de Estado, como si nosotros fuéramos pendejos, como si fuéramos bobos. No, ese no es el destino de Colombia. Que se queden con sus nostalgias del pasado, que se queden allá pensando que la seguridad consiste en que un mafioso se abrace con un senador mientras hace la lista de los que van a asesinar en la noche. Y el presidente fue más allá, hizo en ese mismo escenario un llamado a una movilización masiva, popular, para detener un posible golpe de Estado en Colombia. Esto fue lo que dijo. A decir que como llegó por primera vez un presidente que en lugar de buscar cómo quitarle la tierra al campesino para quedarse con ella o entregárselo a sus amigotes y amigotas, la está entregando al campesino, se la está devolviendo. Entonces hay que darle golpe de Estado, dice uno de esos coroneles retirados. Y se llama así mismo demócrata. Es decir, a burlarse de la decisión de 11,5 millones de colombianos por la fuerza. Claro, ¿cómo no va a pensar así si es que terminaban aplaudiendo y ayudando al que le parecía que era igual la vida de una res, de una vaca, que la vida de un ser humano? Y que por tanto había que descuartizarlo. Los golpes de Estado se resisten y se vencen con la movilización del pueblo. Ahí lo tienen. Eso fue lo que sucedió hoy entre John Marulanda, expresidente de ACORE, los militares en retiro, y el presidente. Todo se da, ¿por qué? Por la marcha que hubo ayer multitudinaria, donde los militares en retiro llenaron la Plaza de Bolívar, quitaron la bandera del M-19, del busto de Simón Bolívar en la plaza, e hicieron democráticamente una protesta. Pero esa protesta se dio para distintas interpretaciones, Paula.
Pues sí, por eso los militares en retiro que participaron ayer en esta manifestación han estado hoy ahondando un poco más en cuáles fueron esos motivos, esas razones que los llevaron a salir a la calle. Todo porque el presidente Gustavo Petro, bastante tarde, hasta la medianoche, puso un trino en el que decía que esta manifestación se había dado porque los militares querían que regresara esa mesada 14 que ellos recibían, que es como una mesada complementaria que fue retirada a los exmiembros de la Fuerza Pública por decisión del Consejo de Estado. Pues bien, aclaran ellos que no tiene nada que ver con esto, que no es lo que están pidiendo, sino que protestan porque no están de acuerdo con las políticas del actual gobierno. Tras las manifestaciones de militares y policías retirados en la Plaza de Bolívar, el presidente Gustavo Petro, adjuntando una foto de la protesta, aseguró que no ha derogado la mesada 14. Me reuní con la Asociación de Veteranos hace un mes y fuimos claros en su sede en afirmar: el gobierno no derogó la mesada 14, está de acuerdo en recrearla. Pensamos que militares y policías activos que cumplan actividad administrativa deben dejarla para pasar a la seguridad en el territorio y los cargos pasarán a ser ocupados por veteranos o sus familiares. No obstante, al consultar a los exuniformados y expertos constitucionalistas, hicieron la claridad que policías y militares nunca salieron a la Plaza de Bolívar a hacer exigencias sobre dicha mesada. La convocatoria se hizo por las inconformidades en las políticas del nuevo gobierno, fue lo que señalaron. La gente que estaba protestando ayer en la Plaza Bolívar, yo tengo mi despacho a una cuadra, los salí, los vi, por supuesto que no estaban reclamando exclusivamente ese tema. Es más, entre las arengas yo no escuché que hablaran de la mesada 14. No es crear ninguna clase de violencia ni crear un contrapeso al gobierno nacional, sino más hacer un llamado en diferentes temas que observamos que no está bien direccionado y que posiblemente van a traer problemas al país afectando su democracia. Según el general Camacho, el actual gobierno, en lugar de incentivar las tropas y las filas de la policía, se ha dedicado a otorgar beneficios a personas que ellos en su momento capturaron con gran esfuerzo. El tema de las libertades a grandes narcotraficantes y a terroristas que en su momento fuimos capturando con todos los elementos materiales probatorios para tenerlos a buen recaudo en los centros carcelarios. La fuerza pública, muchos de los que estuvimos ayer en ese sitio, perdimos hombres y mujeres detrás de estos delincuentes para que ahora vayamos a sacarlos. Que son personas que no han tenido ninguna clase de resocialización y sería un caos para el país tenerlos en la calle. El ex policía criticó los acuerdos de cese al fuego que el presidente Petro hizo con grupos al margen de la ley. Indicó que nunca ha existido un cese bilateral. Entrar a un proceso de paz con un cese unilateral donde los únicos que están cumpliendo la fuerza pública, eso no puede ser. No hay unas reglas claras, no hay una delimitación del territorio. Ellos no pueden estar con armas y de manera ilegal en los cascos urbanos. Camacho dijo abiertamente que militares y policías en este gobierno están con las manos atadas. Porque si no se meten en una violación al proceso de paz, ¿sí? Pero sí, ellos pueden hacer lo que quieren, siguen matando policías, siguen afectando la vida de ellos, secuestrando, extorsionando a los ciudadanos, y pues hoy están cumpliendo el tiempo, personas con 20, 25 años de servicio están retirando con toda esa capacidad, esa experiencia estratégica que pueden manejar, y eso es una gran pérdida. Una gran influencia es la desmotivación y que no sienten que haya como un futuro promisorio para las fuerzas y se van retirando tomando esta decisión cuando cumple su tiempo. Por lo pronto, los miles de policías y militares retirados no descartan adelantar una nueva manifestación ni tampoco crear un partido político a mediano plazo. Eso que pasó ayer es una mezcolanza de hechos muy graves, muy delicados, por varias cosas. Reducir la marcha de ayer a un tema de mesada, pues no está bien, porque esa no era la motivación, es desviar la atención sobre lo que realmente estaban pidiendo los militares. Y lo del coronel Marulanda, válgame Dios. Qué ida de luces, papayazo, como lo quiera llamar, pero de la mayor gravedad, porque eso no se puede decir en un Estado de Derecho. Es una lástima sobre todo eso, que se haya desviado la atención de lo realmente importante. Usted ayer incluso, Mauricio, lo alcanzaba a comentar y decía, mire, esto que pasó, que sí es importante y diciente, pues no debe servir para convertirnos en dos bandos, sino que desde el Ejecutivo deberían estar observando con lupa, con detalle lo que está sucediendo, a ver cómo se corrige y se convoca
¿no? Ya un llamado a la unidad, no a lo que estamos en este momento. Pero el presidente respondió. De acuerdo, un hecho político es importante en sí mismo, pero también en la manera como queda en la memoria colectiva. Y en la etiqueta que ha tenido este hecho político del día de ayer en la memoria colectiva ha ido evolucionando a pasos agigantados en solo 36 horas y vean ya en lo que vamos. Un hecho político tremendamente significativo, lo decíamos anoche, que tenía que esta congregación de militares retirados, de reservistas, etcétera, etcétera, en la Plaza de Bolívar, que tenía 3 propósitos fundamentales, lo recordábamos anoche. El primero de ellos, el ir en contra de las reformas propuestas por el gobierno del presidente Petro, no de todas en general, sino de aquellas que van contra la libertad y el orden. Vuelven a aparecer esos 2 conceptos y eso estaba presente en la convocatoria de ayer y eso fue repetido en la Plaza de Bolívar ayer. Segundo motivo para hacer esta convocatoria, el respaldo a la fuerza pública, no solamente el respaldo solidario, sino también el respaldo al rol que le reconoce la Constitución como el legítimo garante del orden institucional. Háganme el favor si no tiene sentido ese respaldo cuando hablamos el día de hoy, en el caso del Tarra, en norte de Santander, de la muerte por parte de un francotirador del comandante de la policía, o cuando hablamos el día de hoy del secuestro de 26 militares y 2 policías en el Patía, en Cauca, que ya fueron liberados, pero que nos retrotrae al episodio infausto de 79 policías secuestrados por un grupo de campesinos infiltrados por las disidencias de las FARC, que fue descrito por el gobierno como un cerco humanitario. Háganme el favor si ese objetivo no era legítimo. Y un tercer objetivo legítimo, también el defender y salir a las calles para defender la separación de poderes, justamente días después de que el presidente amagó con decir que era el jefe del fiscal, ni más ni menos. En ese contexto pasan las horas y en la noche se vuelve una narrativa distinta, que es la que viene de la Presidencia de la República, que dice: todo eso, 2/3 partes de la Plaza de Bolívar estaban llenas de gente protestando para conseguir nuevamente la mesada 14, una causa que ni siquiera se había oído en la misma Plaza de Bolívar, como lo acabamos de atestiguar, y tampoco hacía parte de los motivos de la convocatoria, desviando la atención. Pero vean ustedes la maravilla del coronel Marulanda de Acore con las que sale, que no solamente es un llamado que es ilegal, inconstitucional, el llamar a defenestrar al presidente legítimamente elegido en la democracia colombiana, sino que es el papayazo de magnitudes colosales. ¿Por qué? Porque la narrativa vuelve y cambia. Hoy todo el mundo está hablando de ese llamado, de esa frase del coronel Marulanda, donde habla de defenestrar al gobierno, y está hablando de las palabras del presidente Petro, que dice, entre otras cosas con razón, oiga, ¿cómo así que están amenazando aquí con un golpe de Estado? Y el presidente Petro, que es muy bueno cuando se trata de confrontar, cuando se trata de debatir, cuando tiene un rival sólido enfrente que es su antagonista y que es su némesis, pues inmediatamente construye otra narrativa. La manera de detener el golpe de Estado es con el pueblo en las calles. Un ingrediente más para llamar al pueblo a las calles. Ya nadie se acuerda de los 4 motivos de la convocatoria de los militares ayer. Hoy todo el mundo se acuerda del presidente de Acore diciendo que hay que defenestrar al presidente Petro y el presidente Petro llamando a la gente a las calles a defenderse de un golpe de Estado. Háganme ustedes el favor.